Padre. ¿Cómo están? Delante del Señor estamos agradecidos. Dios ha hecho grandes y maravillosas cosas en nuestra vida. Si queremos contar, es incontable. Hoy, en esta noche, vamos a continuar hablando acerca de Jesucristo. San Juan 9:1. San Juan 9, del 1 al 12, vamos a leer. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a lavarte, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Hasta que hemos leído. Cuando leemos la Biblia es una palabra maravillosa de Dios. Varias veces le compartí. He leído muchos libros famosos. Cuando he leído las novelas, es tan divertido. A veces madrugaba, sea cual fuera el libro. Cuando leo en 2 o en 3 ocasiones, he leído en 2 ocasiones. En tercera ocasión buscaba las partes más interesantes, pero no más de eso. La Biblia, señores, parece que no es interesante como la novela. Sin embargo, cientos de veces creo que he leído el libro de San Juan. Es un libro que casi yo memorizo, pero cuando voy leyendo, siento como que es nuevo,
y nuevo, me parece algo tan nuevo, es maravilloso. Leyendo San Juan 9, ¿qué pensé? El ciego nacimiento se encuentra con Jesucristo y acerca de ello habla. La historia de este ciego se parece tanto a mi historia. El Señor Jesucristo, ¿será que habló acerca de ello refiriéndose a mí? En el año 1962 me encontré con Jesucristo. Si pasa un año, ya vendría a ser 60 años. El 7 de octubre. El 7 de octubre viene a ser la fecha que me encontré con Jesucristo. La vida que he caminado antes de ese momento era como la vida del ciego. No tenía nada, ninguna luz ante mis ojos. Era desesperante. Aunque quería buscar algo, no había nada que llegue ante mi vista. En el año 1962 me encontré con Jesucristo. Desde ese día, mi vida empezó a cambiar. El que me empeñe, me esfuerce más que otro, jamás sucedió algo así. Aunque claro, leía la Biblia y oraba, pero una vida completamente distinta antes iba continuando en mí. Mi padre fue el primero en darse cuenta. Se dio cuenta que yo cambié. Fui al seminario. Mi padre estaba en dificultad, pero él me patrocinaba tanto. Una nueva vida que antes no tenía. Y estaba delante de mí. Anteriormente no tenía ninguna esperanza. Vivía una vida en la que yo no tenía el mañana. Pero después de que Jesús entró en mi vida, me iba guiando y era maravilloso. El ciego nacimiento iba pidiendo limosna a largo tiempo. No sé lo que ocurrió, pero iba caminando a un cierto lugar. Anteriormente, bueno, después de desayunar venía a pedir limosna en el camino. Eso era todo, pero qué maravilloso. Hasta ahora, conforme a su pensamiento, conforme a su opinión, él vivía la vida. La palabra Jesucristo había guiado al ciego al Siloé, y esa realidad verdadera, maravillosa, podemos ver. Maravilloso, con ojos abiertos, ha vuelto. Con ojos abiertos. Es maravilloso. Como este ciego, mi vida enteramente era oscuro. Aparentemente nada cambió. Pero dentro de mi corazón, después que entró Jesucristo, después que me encontré con Jesús, cambié y yo me iba transformando y era increíble. Dios, yo estaba tan agradecido ante Él. Yo empecé a vivir una vida completamente distinta. Empecé a leer la Biblia. Leí mucho la Biblia. La Biblia, tan interesante, no tiene ningún sentimiento. Es el mismo caso, pero la gente pone sentimientos y a veces el caso ahora viene a ser mucho más grande o pequeño, pero para que sea transmitido tal como es, habla de un hecho. En ningún lugar aquí habla acerca de una emoción. Desde Génesis hasta Apocalipsis leyendo, sentía que era crudo la Biblia, parecía difícil, pero dentro de ello, ya que Jesucristo estaba presente, no era emoción. La paz verdadera en mi corazón, el consuelo se encontraba en mí. Anteriormente no tenía nada que hacer. Después de cenar, nos reuníamos en la casa de nuestro amigo.
Ese amigo, su padre había fallecido muy joven, vivía solamente su madre. Nosotros sentíamos libertad en esa casa porque solamente estaba su madre. En esa casa hay una gran habitación. Nos reuníamos allá y nos divertíamos allá. Cuando era muy de noche, íbamos para robar durazno, hacíamos lo malo. Yo tenía tanto pecado. Cada madrugada yo iba a la iglesia para obtener el perdón del pecado. Siempre oraba para pedir el perdón del pecado. Hoy, Señor, permita que yo no vaya allí. De nuevo, si voy a robar. No debo ir, permita que no vaya. Pero después de cenar, sin darme cuenta, yo ya estaba allí. Después de obtener el perdón del pecado desde aquel día, qué increíble, ya no iba allá. Me encontraba con mis amigos luego. Oksu, ¿dónde estabas tú? Estaba en la casa, estaba leyendo la Biblia. Empecé a cambiar. Había amigos que congregaban a nuestra iglesia. Delante de ese amigo conté que obtuve el perdón del pecado y yo empecé a contar cómo obtuve el perdón del pecado. Pasó un mes. Los pastores y muchas personas me aislaban y yo sentía mucha soledad al comienzo. ¿Por qué sentía soledad? Porque el único lugar que yo conocía era la iglesia. En el camino una vez me encontré con una muchacha. Sí, señorita Kim, usted debe recibir el perdón del pecado. De repente esta señorita me miró y me dijo: ¡Hey, señor Park! Por favor, despiértese. ¿Tú eres mejor que el pastor? ¿No eres muy altanero? Me asusté. Después me di cuenta, ahora parecía como que en la iglesia han hablado de mí. Fui en la habitación de la iglesia en donde nos reuníamos, tomé la manija, quería entrar, adentro estaban hablando de mí. Oxupar, qué simpático él. Yo bien conozco a él, que él no tiene pecado. Sí, claro, obvio, porque yo hice muchas cosas malas con él. Pero por más que yo veía dentro de mi ser, no tenía pecado. Jesucristo había venido en mí y lavó todo mi pecado. Pasó un mes, se me abrió el camino para poder ir al seminario. Cuando yo me volteo a pensar, en ese momento cuando recibí la salvación era como el ciego de nacimiento. Para comer las 3 comidas del día tenía que tratar, no tenía en dónde recostar mi corazón, no tenía gozo. Pero después de que me encontré con Jesucristo, leía la Biblia, era muy interesante. Delante de Dios, mi corazón estaba muy feliz. Cuando fui al seminario, lo mismo. Yo era el más carente entre todos. Cuando ahora me pongo a pensar, es maravilloso, Dios. Aquella vida era la misma vida que el ciego de nacimiento. Después que me encontré con Jesús, el ciego de nacimiento siendo guiado por la palabra de Dios, la figura en la que él va a Siloé era tan parecido al mío. Y va al Siloé mediante Jesús y vuelve con los ojos abiertos y habla acerca de Jesús con la gente, aquella figura. Jamás traté de hacer eso, pero ya ha pasado 60 años. Durante ese tiempo, mediante un ser como yo, mucha gente ahora ha sido guiado hacia el perdón del pecado, sea inteligente, sea torpe, sea famoso, ya que es la cuestión del perdón del pecado. Estaba muy agradecido por ello. Este ciego nacimiento con quien se encontraba hablaba de Jesús.
Las personas aborrecían al ciego nacimiento, los judíos, pero el hecho de estar junto con Jesús era tan precioso, bello. Mientras que iba viviendo la vida, cuando viene la dificultad y viene una nube negra, en mi vida, aunque a menudo ocurrió eso, cuando ponemos los ojos en el Señor, para mí esto es problema, pero si estoy con el Señor, esto no es problema. Grandes y pequeñas dificultades, grandes problemas han estado presentes, pero mediante el Señor todo lo pude sobrepasar. El ciego, como anunció a Jesús, ha vivido los 60 años atestiguando al Señor y estamos muy agradecidos por ello. Ahora yo tengo edad. Ahora soy bastante viejo, no sé cuántos años viviré más. Hoy en día la edad promedio aumenta más y más. El promedio de vida aumenta más y yo no sé si voy a vivir más. Siento que se nota que he envejecido. Siempre parecía joven, ahora ya no puedo decir que soy joven. Ya tengo canas y mi cuerpo envejece, pero cuando pienso en el Señor, siempre es maravilloso. Cuando leo el libro de San Juan, la gente en San Juan 1, los que aceptan tienen la potestad de ser hijos de Dios. Y luego, ¿qué es lo que dice? Aparece como la gente se encuentra con Jesús. Se encuentra con Jesús y la palabra de Jesús entra en ellos y vive una nueva vida. Se encuentra con Jesús y la gente que va conforme a su pensamiento se divide en dos grupos. No solamente Jesucristo. Yo también me he encontrado con mucha gente y he hablado acerca de Jesús con quien me he encontrado, los que han aceptado a Jesucristo. Han cambiado, se han transformado, se han renovado y han vivido una vida bendita por Jesucristo. Encontrándose con Jesús, los que no aceptaron a Jesús, de igual manera ahora, ellos viven en medio de la oscuridad. Cuando pienso en esto, estoy muy, muy agradecido. En una ocasión, fui para realizar el culto de inauguración en Cheongsong. Para ir al culto de inauguración llevamos un bus de Seúl. Los seminaristas fueron con nosotros, tuvimos comunión, testificamos dentro del bus. Terminando el culto de inauguración, en esa noche, teniendo culto en Andong, queríamos venir muy de noche a Seúl. Terminando el culto de inauguración, tenemos masita de arroz, ¿verdad? En el culto de inauguración. Y pasando como a las 3 de la tarde, quería subirme al bus, pero el pastor de Andong me habla a mí. Pastor, al lado del camino, ahora de ida a Andong, hay un camino en la montaña. Nuestra hermana en el monte, ella tiene un huerto. Ella, ¿no podemos pasar un momento allí? Bueno, le dije. Y la hermana con su carro iba adelante y algunos pastores ahora de Andong, algunos hermanos, iban junto con nosotros. La hermana dice que ama la montaña. Yo me asusté cuando fui allá. Tenía una inclinación tremenda esa montaña. Ahora había puesto escalera y ahora tenía huertos de manzana. Ella no parecía mujer, andaba con grandes cajas de manzana.
Ella tenía un marido. Mientras que la hermana estaba en Andong, ahora ella recibió la salvación. El marido la había perseguido muchísimo. Un día, él iba trabajando con el tractor se volcó. Él volcó dentro del tractor, ya que la inclinación era tremenda. Ahora había rondado, se lastimó tanto y estaba en estado vegetativo. Acostado ya no podía moverse. Imagínense qué dificultad habrá tenido ella cuando el marido estuvo así. A la mañana ella que pensó, hoy en Cheongsong, en ese culto de la inauguración, viene el pastor Oksupar. Y a tempranas horas de la mañana le bañó al marido y le acostó y le dijo al marido, hoy pasa el pastor Oksupar aquí. Si es posible, creo que yo podré traer al pastor aquí. Discúlpenme que te deje solo, pero espérame. A temprana hora de la mañana vino, le dijo al pastor de Andong. Y ahora, manejando el carro, ellos vinieron hasta Cheongsong. Partiendo de allá, el pastor de la iglesia de Andong. Así fuimos junto con él a su casa. Ese marido estaba acostado sin poder moverse, estaba en estado vegetativo. Pero qué maravilloso ese día. Yo le prediqué el evangelio a él. Era como cuando el ciego de nacimiento se encontró con Jesús. Dentro de aquel corazón, después que entró Jesús, cambió demasiado. Yo le puse mi mano en su cabeza y oré por él. Y mejoró muchísimo su cuerpo. Realmente era bueno. Y luego, creo que era el año antepasado, en ese momento que había ocurrido, la embajadora de Fiji, a quien conocíamos, ella congregaba a nuestra iglesia, era muy amiga de nosotros. Y la embajadora de Fiji me dijo, ¿qué me dijo ella? Yo quisiera viajar a muchos lugares del interior de Corea, junto con la familia de la embajadora, junto con la familia. Quería ir al huerto de manzana de Andong. Por lo cual me determiné en irme, le llamé y recogimos manzana. Pero en la embajada parecía que ocurrió algo, estaba muy ocupado. Pastor, no puedo ir, me dijo. Y yo me fui con algunos hermanos al huerto de la manzana porque nos comprometimos. El hermano mejoró mucho, andaba en silla de rueda eléctrica, trabajaba muy bien. Estaba muy feliz. También habían sembrado otro tipo de árbol de manzana. Juntamente nosotros ahora arrancábamos la manzana. Era bien interesante. Y yo realmente recogía bien la manzana. Tuvimos culto con el hermano. Estábamos hablando. Mi hija de Estados Unidos me llamó en ese momento. Él oyó que yo hablaba con mi hija. Conductora, venga a Andong, dijo él. Y él continuamente decía para que ellos vengan a Andong. Aunque ahora no podemos ir a Andong, vamos a cantar nosotros la canción mediante el teléfono. Ahora ellos
le permitieron 2 canciones al hermano. El hermano estaba feliz, mejoró su salud. Hace poco yo había ido de nuevo al huerto de la manzana. En ese momento, el hermano realmente mejoró mucho. Volvimos a orar. Confío de que su cuerpo estará mucho más saludable. Estaba en estado vegetativo, en medio de la desesperación, ese hombre que vive sin ninguna esperanza. Era como el ciego de nacimiento, encontrándose con Jesús. Era muy, muy feliz. Cuando veía eso, San Juan 9 no se trata de otra cosa, se refiere a nosotros y claramente podemos darnos cuenta de ello. Yo me he encontrado con tanta gente hasta ahora. Hay mucha gente que yo no puedo olvidar en mi corazón. Gente que ya ha muerto. La hermana Sonolson, después de que recibí la salvación, prediqué el Evangelio y ella fue la primera persona que recibió la salvación. Cuando fui a Coctón, la dueña de la casa donde vivía tenía ahora una hermana, vivía en la casa que estaba atrás. Ahora su otro hermano era endemoniado, pero tenía la esposa de ese hermano, enviaba a sus niños a la escuela de Kochang. Y ella era una mujer que hacía todo el cultivo. Ella era tan buena. Cuando yo le decía para platicar, ella no rechazaba. Su marido estaba demente, siempre desarmaba la casa, desarmaba la habitación y cambiaba la dirección. Al final se derrumbaba la casa. Ella iba sola a trabajar en el monte, en el campo. Las veces que yo tenía oportunidad, le predicaba el Evangelio. Ella era realmente tan buena, tan amable, pero no aceptaba la palabra. ¿Por qué será? Varias veces lo hice. Simplemente oye, pero no lo acepta. Luego tenía una sensación rara, como que hay una persona como ella. Ella realmente es ser humano, decía yo. Pero era al día siguiente, estaba leyendo la Biblia en la habitación. Yo estaba leyendo la Biblia en la habitación. Ese día a la mañana, el marido va al campo, los niños van a la escuela y la dueña de la casa fuma ahí sola en la sala. Esta señora fuma tanto. Señora, ¿por qué usted fuma tanto? Es malo el cigarrillo. Ya que no tenía dinero para comprar el cigarrillo, ella plantaba el árbol del tabaco y secaba la hoja y luego frotaba esa hoja que secó y en el diario ella enrollaba y luego fumaba. Señora, deje de fumar el cigarrillo. Y además en el periódico, realmente usted va a ser envenenada por el periódico. Usted no sabe, si yo no fumo me duele la cabeza. Realmente esta señora fumaba demasiado. Pero un día yo leía en la Biblia, vino, viniste, ¿qué tal? ¿Qué tal estabas? Y parece que era una persona conocida de la dueña de la casa. Entre las dos hablaban en la sala. Claro, yo oía todo. Era una persona que vendía y para vender vino a la casa. Largo tiempo iban hablando. Había una cacerola de aluminio en la cocina.
¿Tú alquilaste tu habitación de al lado? Sí, vino un ministro a la iglesia. Pero esta señora decía, ¿ministro? ¿De dónde él vino? Vino de Daegu. Sí. ¿Y hay gente que cree en Jesús? Vienen algunos niños. Esta señora continuamente le preguntaba acerca de mí. Y yo fui con la Biblia junto a ella. ¿Cómo está, señora? ¿Usted cree en Jesús? Ella mentía de que no cree en Jesús. Era obvio que ella creía en Jesús. Después le pregunté por qué ella mintió. Es que ella vivía tan pobre y pensaba que no sería bueno decir que cree en Jesús siendo tan pobre, que no sería bueno para Jesús. Ese día le prediqué el Evangelio a la señora. Era maravilloso. Toda mi vida era la primera persona que le prediqué el Evangelio y recibió la salvación. Esta señora cambió demasiado. Cuando yo oraba, casi el 70% era por la hermana. La hermana también, verdaderamente. De manera tan honesta, realmente ella cambió su corazón. Ella vendía todo el día y muy de tarde volvía a la casa. Terminaba el culto de la noche, tenía comunión y muy de noche ella iba mediante el camino a la montaña a su casa. Al día siguiente cocinaba y en una pequeña pava ponía el caldo de doenjang y que me decía, ay, ayer mientras que iba me encontré con la comadreja, escándalo. He visto cómo cambiaba la vida de esta hermana. Ella no tenía ni una esperanza. Todo el día en el campo vendía pescadito, hojas de alga y así casa por casa iba a vender. Ya que no hay billete en el campo, le dan un poquito de arroz, un poquito de cebada, ella carga eso y vuelve a su casa y va al monte para traer madera y tiene que servir al marido que es ciego, cuidar a los niños. He visto a las dos señoras. Una señora viene a ser ahora la cuñada de la dueña de mi casa. Otra hermana es la hermana Son, que recibió la salvación. Ella todos los días se renueva. Y luego yo fui hacia Gochang. Esta hermana tenía que vender a lo lejos y después de un tiempo ella vino a nuestra casa. Ella dice que cuando vio que no estaba la cacerola delante de mi habitación, se le caía el cielo. Y luego ella, en el día en donde se abría el mercado, me buscó en Gochang. Yo estaba predicando en el camino del mercado y nos encontramos rápidamente. Bajo la sombra del árbol, ambos hablamos de la Biblia. Toda la gente que pasaba nos miraba. Y yo pensé, esta hermana, ¿cómo llevará la vida de fe ahora en adelante? Y le dije, hermana, escúcheme bien lo que le voy a decir. Ahora, en el culto el domingo, por favor, usted prepare la palabra y predique. Esta hermana se asustó en gran manera. Hace poco vine de Japón. No hablo bien el coreano. Ni muerto puedo hacer. Esta hermana, si no predica ahora el Evangelio, pensé que no podría llevar la vida de fe. Tampoco había alguien que le guíe a ella. Tengo que decirle para que predique el Evangelio. Era una lucha ya. Hermana, ¿por qué usted me menosprecia a mí?
¿Por qué yo le voy a menospreciar? Yo no le humillo a usted. Entonces, si el siervo de Dios, si le dice para que lo haga, ¿por qué? Va a poner pretexto, hágalo y ya. Por primera vez usé la palabra siervo de Dios. Ella me dijo que sí lo haría. Y la hermana, empezando el estudio bíblico, uno a uno de los niños cambiaban, recibían la salvación. Era maravilloso. Tanta gente endemoniada, el demonio se marchaba, muchos recibieron la salvación. El pastor Pakijin también recibió la salvación mediante esta hermana y se convirtió en un siervo de Dios precioso. Cuando veo la vida de ella, el que tiene a Jesús y el que no tiene a Jesús en su corazón es bien distinto. Yo no puedo cambiar nada con Jesús en este mundo. A la tarde tuvimos una conferencia de prensa. Como 60 periodistas vinieron. Son periodistas muy brillantes. Evangelicé y también la conferencia de prensa realicé. Hablamos del Evangelio. Era realmente, no podía predicar largo tiempo, pero le conté cómo obtuvimos el perdón del pecado, cómo hemos sido justificados. Había gente que decía que recibió la salvación. Este evangelio cuando vamos anunciando. No todos reciben la salvación cuando predicamos el evangelio. Algunos, aunque dicen que creen, cuando entramos más a fondo, es que no recibe la salvación. Pero cada una de las personas que tienen a Jesucristo en su corazón es incomparable con la persona que no tiene a Jesús. Sea cual fuera la dificultad, la tristeza, el dolor, puede sobrepasar todo. El enfermo, 38 años, pedía limosna en el camino. Este mendigo, para pedirle un centavo, le suplicó. ¿Qué aparte de ello habrá dicho? Pero cuando entra la sabiduría de Dios, los judíos le atacan y este ciego, ellos no podían ganar a él. De nuevo se encuentra con Jesucristo. Esto es algo tan grandioso para agradecer. Yo era como ese ciego en nacimiento. Me encontré con Jesús y no solamente la hermana Sonol Son, muchas señoras recibieron la salvación, muchos hermanos, muchos jóvenes recibieron la salvación. Terminando el estudio bíblico, cuando iba a mi casa, prendiendo la luz de la lámpara, yo oía cómo las hermanas leían la Biblia. Algunas señoras haciendo el caldo de la vaca, ella bajo la fogata iba leyendo la Biblia y era bello ver eso. Eran niños ahora, pero cuando en su corazón entraba Jesús, yo no sé en dónde están todos, pero me maravillé cuando veía cómo ellos cambiaban. El que vivamos la vida, 60 años, 70 años, 80 años, vivimos tal periodo. Durante ese periodo que vivimos, nos da la oportunidad para que nos encontremos con Jesús. Como mi padre, hay gente que cree en Jesús antes de morir. Mi padre, si hubiese creído en Jesús 5 años antes de morir, mi hermano mayor recibiendo la salvación, su testimonio era tan bueno. Mi hermana, mi hermano menor, ahora ha pasado mucho el tiempo. Jesucristo
Ha cambiado la vida de las personas que me rodean. Ha cambiado la vida de ellos. Si dividimos en dos grupos a las personas del mundo, personas que tienen dinero, personas que tienen poco dinero, eso no es el problema. Que sea famoso, que sea vil, eso no tiene nada que ver. Tiene sí o no Jesucristo, de ello depende. ¿Cómo creemos en Jesús? Jesús, el propósito por el cual vino a esta tierra, es para rescatarnos del pecado, no es otro propósito. Para rescatarnos del pecado, derramando la sangre en la cruz, Él falleció. No derramó así simplemente la sangre en la cruz. A cambio de nuestro pecado, recibió el castigo y murió. Él recibió toda paga del pecado de nosotros y a nosotros nos rescató de aquel pecado. La gente que no sabe eso debe vivir en medio del pecado. Después de entender esa realidad, mediante la sangre de Jesucristo el pecado ha sido lavado. Y cuando aceptamos esa verdad, ¿qué es lo que ocurre dentro de aquel corazón? Su corazón se conecta con el corazón de Jesús. Sea quien fuera, entonces, es una nueva vida incomparable a la vida que ha vivido hasta ahora. Tengo mucha edad. Dentro de poco cumpliré 80 años. Pero estaba agradecido por estar en este escenario. Todavía no hay gente que me diga que no me suba, por lo cual me estoy subiendo. Estoy muy agradecido por el hecho de poder estar en el púlpito todavía. Durante las 3 semanas recorrí ciudad por ciudad en Estados Unidos y prediqué el Evangelio. Tanta gente ha recibido la salvación. Los pastores habían dado su tiempo en la hora de culto. Algunos me encargaron el culto de la mañana, el culto de la tarde a mí. Oyendo el Evangelio, ellos hacían el sí con la cabeza, era maravilloso. Algunos estaban felices hasta que derramaban lágrimas. Estaba tan agradecido por la conferencia de prensa que realizamos a la tarde. Mientras que iba hablando, ahora yo tenía que hablar acerca del Evangelio, cómo el Señor Jesús lavó nuestro pecado. Mucha gente había oído la palabra. No sé cuánto porcentaje había creído. En lugar de conferencia de prensa, hicimos una campaña evangelística. Durante 35 minutos abriendo la palabra, conté cómo obtuvimos el perdón del pecado, cómo los pastores de Estados Unidos recibieron la salvación y cómo obtuvimos el perdón del pecado. Y ustedes, varias personas también me preguntaron, y cuando me preguntaban, yo todo lo he respondido con el Evangelio. La próxima vez cuando hagamos una nueva conferencia de prensa, debo decir cosas para llegar más de cerca. Hoy hablé solamente acerca de la parte de afuera del Evangelio, como que vinieron 60 personas y hablé solamente la parte superficial y vinieron. Y hay algunos de entre ellos que reciben la salvación. Algunos periodistas reciben la salvación viendo la vida, el propósito de nuestra vida, sea 80, 90, 70 años, los años que vivamos. Ahora, como nos encontramos con mucha gente,
El Señor nos da la oportunidad de encontrarnos con Jesús. Las personas que se han encontrado con Jesús se convierten en personas completamente distintas. Delante de la muerte tienen esperanza, quieren amar a Jesús y quieren atestiguar esta palabra. Aunque no le insistamos para que lo hagan, mucha gente he visto cómo se convierte así. Estaba muy agradecido. Hoy también, acerca de cómo el presidente Jonathan Millegana recibió la salvación. Él con empeño iba a la iglesia delante de la muerte. No pudo obtener el perdón del pecado y con todo corazón Él me habló a mí. Yo le dije al presidente, Su Excelencia, esto es mi especialidad. Y le hablé acerca del perdón del pecado. ¿Cómo le hablé a él? El presidente, hoy esta noche, cuando yo me desperté a la mañana, pensé, ¿cuánto viviría yo? Si vivo mucho tiempo, máximo 5 días serán. Ese día, a la mañana, y ese día el presidente falleció. Pero él había dicho, realmente yo no obtuve el perdón del pecado. Y yo le pregunté, Su Excelencia, ¿cómo usted supo que era pecador? Yo he cometido pecado. ¿No soy pecador entonces? Yo le dije, no es así. El presidente se asustó. Sea en el país que fuere, ¿quién es el que fija su propio pecado cuando comete pecado? En Ghana, cuando cometen pecado, el criminal dice, viviré 2 años en la cárcel, viviré 3 años en la cárcel. ¿Así es? No. Su Excelencia, usted no debe juzgar su pecado. El juez debe de juzgarlo. Dios viene a ser el juez. Sí, me dijo. Su Excelencia, tenemos la sentencia final sobre usted. ¿Usted lo ha visto? El presidente se asustó. ¿Qué es sentencia final de mi pecado? Sí, es así. ¿Dónde está eso? Está en la Biblia. ¿Usted quiere verlo? ¿Qué quiere verlo? Romanos 3:23. Yo le leí el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 23 no está Jesucristo. Por cuanto todos pecaron, son personas que han cometido pecado. Aquellas personas ahora sin Jesús no pueden ir al cielo. En el 24, Jesús está presente. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Jesús que vino para rescatarnos del pecado. Ese Señor Jesucristo está presente. Por nuestro pecado, ahora murió y nos rescató. Nos salvó. Mediante la gracia de Dios, gratuitamente. Somos justificados. Su Excelencia, esto es la sentencia final de su pecado. El presidente Jonathan Mills cometió pecado y no puede ir a la gloria de Dios en el cielo, pero vino Jesús y Jesús muriendo sobre la cruz, todo el pecado de su Excelencia, ahora Él se encargó mediante la gracia de Dios, gratuitamente, sin ninguna paga a cambio. Le dice justo a su Excelencia. Esto es la sentencia final hacia el pecado de su Excelencia. El presidente se conmovió demasiado. Yo fui lavado. Yo he sido justificado.
yo he sido santo. No sabía cómo hacer. Ah, es así. No supe esto. Era increíble. Hoy en día tanta gente en Romanos 3:23, la gente lo conoce. En una ocasión yo fui a Etiopía, pero un rector de la universidad me llamó. No sé cómo supo mi teléfono. Pastor, soy rector de una universidad. Para ir hasta usted tardó 8 horas, pero me quiero encontrar con usted. Si usted me dice que se va a encontrar conmigo, partiré ahora mismo. Yo le dije para que venga. Él vino. Y a la noche estaba tan cansado. Hablando un poquito. Disculpe, señor rector, voy a descansar un poquito. Por favor, le dije al pastor Park Kyung-ju que anuncie el evangelio. Esa noche el pastor Park Kyung-ju anunció el evangelio. Recibió la salvación. Al día siguiente nos despertamos. Él había cambiado tanto. Estaba muy feliz. Estábamos agradecidos. Y así él regresó. Aquellos recuerdos. En tantas ocasiones he tenido aquel recuerdo. Después de que el ciego nacimiento se encontró con Jesús, solamente hablaba de Jesús con las personas que se encontraba. En ese corazón estaba lleno de Jesús. La mujer que cometió adulterio, sea con quien fuera, ahora, ¿de quién hablaría? ¿Hablaría del rey Oseyo después de que Jesús le salvó? Es Jesús. Después de que me encontré con Jesús, después de que obtuve el perdón del pecado, podía hablar acerca de Jesucristo y estaba muy agradecido. Después, de vuelta, me encuentro con Jesús. Ahora más, esta persona ya no es mendigo. Se pone a pensar en su corazón. Sus ojos se le han abierto. Ahora él trabaja, gana dinero y se encuentra con una señorita bella, se casa. De tal manera, la gente que vive día tras día, imagínense qué agradecidos nos sentimos cuando se manifiesta el Señor. Entre los pastores, el pastor Kim Ki-sung, dueño de la película Serás un hombre grande. Él ahora estaba acusado por un crimen de homicidio. ¿Pero qué ocurrió? Dentro de la cárcel estaba otro homicida. Aquella persona con la pistola mató a 6 personas. Pero este hombre vivía en medio de gran paz. Un día escuchó que él le decía que no tenía pecado. Pastor Kim Ki-sung en ese momento estaba en la cárcel. Le preguntó cómo obtuvo el perdón del pecado. Conforme la Biblia le iba explicando, jamás él ni a la muralla de la iglesia había ido. Él no entendía nada de lo que le decía. Discúlpeme, dígame otra vez, explíqueme. Por más que le hablaba, jamás. Él no llegaba a entender. Pues, ay, es posible. ¿Cómo es que no entiendes tanto? Él se desabrochó y el libro El secreto perdón del pecado no nacimiento sacó de su pecho. Aquí cuenta acerca de aquella palabra. Debe leer este libro y sí o sí debe devolverme. Claro, te voy a devolver. Así le dijo. Cuando vio el libro, él no podía entender. Leyó y desde la tarde leyó
Eran las 12 de la noche y ya era muy de noche. Todos estaban durmiendo y bajo la luz él estaba leyendo la Biblia y no podía entender. Discúlpame, levántate un poquito. Mañana le voy a explicar. No, por favor, una vez. Eso quiere decir eso. Está bien, está bien. En 2 ocasiones les despertó porque no podía entender. Y luego iba saliendo el sol y el pecado fue lavado y quedó como una blanca nieve. El pastor Kim Gi-sung cambió demasiado. Y de tal manera, durante 15 años, viviendo dentro de la cárcel, era 3 meses antes de salir, el Espíritu Santo ahora reaccionaba dentro de él porque recibió el perdón del pecado. Él vivió 15 años dentro de la cárcel. ¿Qué logró haber? Dentro de la cárcel estaba el más bueno. ¿Quién estaba allí? Estaba el cristiano, estaba el líder budista, el líder católico. Ellos eran tan fieles que parecían Jesucristo en sí. Pero durante 15 años que había visto, ellos eran así, pero al salir, al momento cometían pecado y volvían. Dentro de él, ya que Dios le guió, él en qué pensó. Después de 3 meses, si salgo, en la cárcel no pueden cometer pecado. No hay nadie que deje, no hay nadie que cometa pecado. Ellos piensan que se despojaron del pecado, pero cuando salen de nuevo entran. Él también al comienzo planificaban encontrarse con su padre y hacer un gran ritual y que se encontraría con sus amigos y de nuevo volvería a la cárcel. Tengo que vivir toda mi vida en la cárcel porque él sentía que iba a volver cuando salga. No podía aguantar. ¿Cómo debo hacer para no volver de nuevo a la cárcel? Pero un día que pensó, alguien debe guiarme a mí. Si es así, yo podré dejar de venir a la cárcel. Ahora, no hay nadie que lo haga conforme a la vida de fe. Por último, él escribió la carta al autor del libro, a mí. Yo salgo dentro de 3 meses, esto tengo. Yo quisiera ir junto a usted, pastor, porque creo que cometeré pecado de nuevo. Yo le dije para que venga. Cuando estaba en techo, le volvió a escribir la carta a su padre. Padre, disculpe en tal fecha, aunque yo salgo de la cárcel, yo quería hacer una gran reverencia a usted, pero tenía miedo de caer en medio del pecado. Y voy en busca del pastor. El padre le responde, yo te extraño mucho, pero si quieres ir a un mejor camino, ven, busca al pastor. Y el hermano Kim Gi-sung vino a nuestra iglesia cuando estaba en techo. Le dije para que esté allí en una habitación vacía. En ese momento estaba en la cárcel, luego volvió a nuestra casa y estaba feliz. Cuando ellos reciben la tentación del pecado, al momento que salen, no pueden aguantar esa tentación y con toda convicción, ahora creen que no le van a atrapar, pero le atrapan. El pastor Kim Gi-sung dijo, pasó un mes, pero no volví a la cárcel. Pasó 3 meses, no volví a la cárcel. Estaba muy, muy feliz. Pasó 1 año, no volvió a la cárcel. Estaba muy feliz. Después de 1 año le dije para que venga al seminario.
vino al seminario, empezó a llevar el entrenamiento a la vida de fe. Después, terminando el seminario, ahora él realizaba la obra del Evangelio, se encontró con una buena hermana, se casaron. Estaba muy, muy feliz. Es un siervo precioso de Dios. En esta ocasión, yo iré a África. Él fue a África para preparar. Con solo pensar, es un hermano tan precioso. Sea quien fuera sin excepción, a un ser inútil como yo que no sirve para nada. Jesucristo viniendo, Jesucristo cuando me guía, le anunciamos el Evangelio a mucha gente. Nuestra familia, parientes, casi todos reciben la salvación. Con solo pensar, estoy muy, muy agradecido. Alrededor mío, conviviendo con los hermanos salvos. Ahora tengo mucha edad. Cuando realizo campaña en Estados Unidos, yo soy un don nadie. ¿Pero por qué a un don nadie como yo me pide para que haga esto? Muchos pastores han recibido la salvación en una iglesia, como todos los miembros reciben la salvación. Era muy, muy conmovedor. Ahora tengo mucha edad. No sé cuánto viviré más. El hecho de vivir por el Evangelio, esto en sí viene a ser muy bello. El ciego de nacimiento solamente pedía limosna en el camino, pero cuando se encuentra con Jesús, su vida empezó a vivir una nueva vida. Ahora untó el lodo, le puso. Ve al cielo y a lavarte. Aquella palabra. Nadie, sea quien fuera, lo decía. Vivía conforme a su pensamiento. Pero después de que se encuentra con Jesús, ve al cielo y a lavarte. Ahora, él vivía conforme a su pensamiento hasta ahora, pero apoyado en la palabra. Ve al cielo, él le dice. Disculpe, soy un ciego que no puede ver. Yo debo ir en busca del Siloé. ¿Esto es correcto, el camino correcto? ¿No hay un camino brusco? ¿Es profundo el estanque? Cuando vaya preguntando y preguntando, se dirige al Siloé. Jamás este hombre ni se imaginó ir al Siloé. Yo jamás me imaginé ser ministro del Evangelio. Después de que Jesús entró a mi corazón, el ciego de nacimiento, ¿cómo presenta a Jesús? Aparte de hablar de Jesús, no había nada de lo que yo pueda hacer. Hoy también en la conferencia de prensa prediqué el Evangelio. No sé cuánto lo aceptaron, pero muchos nos acompañaron. La vez pasada también hubo muchos periodistas que escribieron buenas cosas. Ante el Señor estamos muy agradecidos. Sea quien fuera, cuando se encuentra con Jesús, desde ese momento, no vivo yo, vive Cristo en mí. Sea quien fuera, no puede seguir viviendo como antes. Cristo viniendo dentro de mí me va guiando a mí. Antes de creer en Jesús, mi vida era tan oscura, no me gustaba, era tan tormentoso, pero después de creer en Jesucristo, mi corazón era guiado por Jesús. Yo pude contar cómo obtuve el perdón del pecado. Dios me permitió ir al seminario y después de que acabó el seminario, a otros le llamaban, pero nadie me llamaba a mí. Yo fui a Apcocton. Estaba 9 meses allí. Parecía como que estaba solamente con Jesús.
Durante los 9 meses, cuando acabó la comida, tenía dificultad. Sin embargo, de manera milagrosa, cada momento el Señor me daba de comer. Era increíble eso. Jamás yo extendí mi mano ante el hombre. Jamás le pedí una cucharadita de arroz al hombre. A veces, el Señor dándome la comida. Cuando pienso en eso, estoy muy agradecido. En Apgujeong, varias personas, 20, 30 personas recibieron la salvación. La hermana Sonol-sun, después de que recibió la salvación, mucha gente recibió la salvación y nos trasladamos a Changpali. Durante 1 año y medio, 40 personas recibieron la salvación y vinieron a la iglesia por primera vez. Yo ya no quería ir al cuartel. Quería predicar el evangelio, era muy interesante. En el cuartel, ahora se abrían las puertas para que yo anuncie el evangelio. Todavía está vivo el pensamiento en mí acerca de ello. En ese entonces, sin Biblia, había tantos hermanos de Changpali que venían a la iglesia sin Biblia. Hoy en día, con una cantidad pequeña de dinero, podemos comprar la Biblia. En ese entonces era bien caro. Cuando iba al cuartel, había comprado Biblia con el dinero que tenía y mediante la encomienda le envié a los hermanos la Biblia. Yo en efectivo cuando iba al cuartel tenía 5 centavos y ahora dejé una Biblia. También tenía que hacer un sello y pagué 1 centavo y me sobró 30. Y 500. Un hermano se preocupaba por su cinto, entonces yo le di a él para que lo use. Cuando ahora recibí la distribución en el cuartel, cada sábado comemos afuera. Y yo no podía pagar el dinero porque no tenía dinero. Y yo dije, mi casa es pobre, no puedo pedir dinero en mi casa. Todo mi sueldo, úselo. Llevé todo mi cigarrillo, pero cada sábado yo no participé ahora en esa comida. Y durante los 3 años, yo no recibí mi sueldo, no sé en el periodo de entrenamiento, no recibí el sueldo de la base de comunicaciones. Claro, no era gran cantidad de dinero. Durante 3 años, durante 28 meses, llevé la vida en el cuartel. Las veces que necesitaba dinero, Dios me daba. Así caminé con Dios. La vida de caminar con Jesús es muy bendito. Verdaderamente, era persona, un don nadie, tenía problemas, pero creyendo en Jesús, en todo lo alrededor prediqué el Evangelio. En Estados Unidos, en una gran iglesia, hubo mucha gente que recibió la salvación. Dios, ¿yo qué soy para que usted me ame? Yo era el más vil de todo, era sucio, malo. Cuando me pongo a pensar con esta edad, la vida pasada, empecé el seminario, empezamos la iglesia y empezamos la misión en el exterior. Era increíble. También hemos realizado el CLF. Empezamos el seminario teológico en Estados Unidos. Haga lo que haga, Dios está conmigo. Y cuando pienso en el mañana me conmuevo hasta el día que esté delante del Señor. Mediante ese Señor, una vida bendita, gloriosa, llegaré a vivir. Estoy muy agradecido. Jesús que está en el corazón de ustedes. Por favor, enaltezcan a Él y sigan su palabra. El gozo que no puedo obtener en el mundo está en Él.
está la paz. Hoy también, en la conferencia de prensa, acerca del perdón del pecado, continúe contando. Todos desean obtener el perdón del pecado, pero no sé cuántos obtuvieron el perdón del pecado y cuántos no. Pero Dios, mediante mi vida, ha atestiguado al Señor por mí. Ahora, la próxima semana, me encontraré con 4 presidentes del continente de África. Y después de volver en noviembre, nosotros hemos determinado ir a Israel. Hemos un poquito pospuesto la fecha por el COVID-19. Los organizadores me han ayudado mucho y hemos planificado muy bien. Y cuando pienso que iré a Israel, estoy muy agradecido. La próxima semana, en 4 países de África, me encontraré con presidentes, me encontraré con los hermanos, estoy muy feliz. Verdaderamente yo, en medio de la oscuridad, una vida mala vivía. Cuando ahora me pongo a ver, he cambiado tanto. Hasta el día que esté en el Señor me ayudará. ¿A cambio de qué podría cambiar a Jesucristo? Cuando pienso mientras que duermo, Señor, gracias, muchas gracias. Soy un don nadie yo, pero me ha permitido trabajar así y me ha permitido anunciar el Evangelio a mucha gente. Estoy agradecido. Señores, amando a Jesucristo, por favor, no se cautiven al deseo del mundo. Por favor, cautívense profundamente en Jesús. Entonces ustedes serán Jesús en este periodo. Muchas gracias. Vamos a orar. Dios Padre Santo, realmente nosotros, en medio de la oscuridad, no podíamos despojarnos del pecado. Pero después de que Jesús vino a mi corazón, la palabra de Jesucristo, después de que lo acepté en mi corazón, Jesús estando dentro de mi corazón, me ha guiado a mí y me ha hecho entender la palabra, me ha hecho predicar el Evangelio. Le agradecemos en el mundo entero, en donde todavía el Evangelio no está de manera clara, levantándose la misión Buenas Nuevas. Va cubriendo el mundo entero por el Evangelio y le agradecemos por la gracia que nos ha dado. Queremos compartir con los hermanos y no solamente es glorioso, fructífero estando con Jesús, queremos que muchas vidas sean salvas por ello. Permita que amemos a Jesús. Ve a Siloé a alabarte. Mediante una palabra de Jesús en el corazón del ciego, esto se estableció. En el corazón de todos nosotros, queremos que la palabra de Jesús se establezca y siendo Jesús pequeño, alumbrando una noche oscura, salvando a las almas que van muriendo. Mediante esta campaña, mucha gente recibiendo la salvación. Queremos que renazcan al Señor que nos ha salvado. Cuanto más pensamos, estamos muy agradecidos. Cuanto más pensamos, estamos felices. Jesucristo tan precioso, permita que no le demos la espalda a Él. Permítanos la gracia mediante la campaña de esta ocasión, en medio de la reunión en donde todas las personas del mundo se reúnen. Señor, permítale la sabiduría para que puedan aceptar esta palabra y que reciban la salvación. Muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias.